Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para abrirla a alguien que quiera conversar conmigo y pasear conmigo a esta hora de la tarde. Hoy día quiero hablar a fondo del tema migración y migración. Y quiero hablar con alguien que se ha dedicado a estudiar de verdad y en serio este tema. Él es Lorenzo Agar, doctor en Sociología de la Universidad de París, Sorbonne. Sacó la más alta distinción, entiendo, en su tesis, que tiene que haber presentado ahí en ese doctorado. Es magíster en Planificación, en Desarrollo Urbano y Regional. Ha hecho cursos de especialización en Demografía. Esto es importante, en el 2011 ganó una grande de la Fundación Rockefeller, fue a estudiar a Italia para la formulación de políticas públicas en salud para inmigrantes, es docente de la Universidad Diego Portales, fue jefe de Unidad de Migración e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de 2014 a 2015, integra el Consejo de Política Migratoria, o lo integró, vamos a preguntarle, entiendo que lo integra, responsable de la coordinación de distintos ministerios sobre el tema. Lorenzo, un gusto de caminar contigo esta tarde aquí en mi jardín. Gracias, Cristian. La verdad que para mí es un gran placer poder conversar contigo sobre un tema muy relevante, al cual le he dedicado buena parte de mi vida. O sea, son 35 años trabajando en temas migratorios, no exclusivamente, pero sí cerca de temas migratorios, tanto internacionales como también internos, y desde Naciones Unidas, desde la universidad, desde los ministerios. Es decir, mi visión tiene una pata en el mundo de las ideas y también tiene una pata en el mundo de las políticas públicas. Y yo creo, y también en el mundo internacional. Yo creo que ese es quizás el aporte que puedo entregar con respecto a la visión de este tema. Lorenzo, ¿y de dónde nace esta vocación por el tema de la migración? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes, ¿no? De mi lado paterno son de origen sirio y del lado materno mi madre llega en el Winnipeg, ¿no? Mi madre llega en el Winnipeg, tenía 13 años, mi abuelo Isidro Corvinos, un gran periodista deportivo en España y después en Chile, y yo después viví en Francia, del 74 al 81. Entonces, finalmente, desde el punto de vista de la experiencia personal, siempre he estado muy cercano al tema migratorio, y después cuando hice mis estudios, mis tesis en general se dedicaron al tema migratorio. Tú mencionabas mi tesis de doctorado en 2011 en Francia. Esa fue una tesis sobre migraciones internacionales y posmodernidad en Chile, bajo la dirección de Michel Maffesoli, que seguramente tú debes conocer, digamos, que es uno de los sociólogos más connotados del tema de la posmodernidad. Así que nada, he estado muy cerca del tema desde el punto de vista biográfico y lo he logrado conectar también con el mundo de la investigación y de la docencia. He trabajado mucho en temas de migración árabe en Chile, he escrito mucho al respecto, y por supuesto que ahora, desde el año 2000, por lo menos 2005, muy dedicado a entender, tratar de entender el fenómeno migratorio en Chile, que es un fenómeno relativamente nuevo después del fenómeno de las migraciones del siglo XX,
en donde llegan europeos, árabes, chinos, etcétera, digamos, ¿no? Oye, Lorenzo, una pregunta por curiosidad. Esa tesis tuya en que ligaste el tema de la posmodernidad con la migración, a ver, brevemente, ¿cuál es la idea fuerza de esa tesis doctoral? La idea fuerza de la tesis doctoral, que la hice en 2011, y la fecha es importante, fue mostrar que Chile es un país homogéneo, muy homogéneo, y que la migración estaba llegando para convertirlo en un país mucho más diverso. Yo hago un poquito el juego de los números, que también es una pasión que tengo, del número 1, que es el número de la unidad, como nos estábamos trasladando hacia el número 3, que es el número de la creación, ¿no? Pasando por el 2, que es este migrante que nos hace mirarnos al espejo. Entonces, hago una tesis que tiene un componente estadístico, por supuesto, que es imposible de soslayar, pero también hago un juego desde el punto de vista del simbolismo. Y muestro que Chile, que es un país que ha estado siempre un poquito reducido a esta geografía tan particular, es un país que empieza a abrirse a la migración. Y empieza a abrirse a la migración reciente, nueva, después de la anterior que te mencionaba, y se empieza a abrir, al principio yo diría con bastante éxito, pero después ha habido muchos problemas y efectivamente ese es un punto que seguramente vamos a conversar, en qué momento empieza a producirse realmente un problema del tema migratorio. Entiendo por lo que leí en un artículo que también me gustaría que habláramos de eso. En algún momento surge al interior de la convención que fracasó, digamos, la anterior convención constituyente, la idea de considerar como derecho constitucional el derecho de inmigrar. Y recuerdo que tú escribiste un artículo en La Tercera, muy interesante, que lo volví a leer ahora, en que hace una distinción entre lo que es derecho a emigrar, entiendo yo, al derecho de inmigrar. Y me gustaría que me explicaras ese punto, porque me parece un punto bien esencial. Eso que tú señalas, Cristian, es fundamental, porque muchas organizaciones que han estado detrás de esta idea de que la migración es un derecho, han utilizado el concepto migración con un fin político, diciendo que la migración es un derecho y por lo tanto emigrar e inmigrar es un derecho, lo cual es completamente falso. Pero es increíble cómo esta idea falsa ha permeado en muchas personas, en muchos grupos. Cuando se habla del derecho a migrar, que no se dice a emigrar, ese es el único por decir del derecho a migrar, es el derecho que todos entendemos que es a salir del país. Y se viola un derecho humano cuando a una persona le niegan el derecho a vivir en su país. Y, por ejemplo, lo echan del país, lo expulsan, lo hacen salir, digamos. Y, por tanto, la persona, digamos, no tiene derecho a vivir en el país y, por lo tanto, el derecho a emigrar, que es a salir, en el caso, por ejemplo, de Cuba, que las personas tienen dificultades para salir, ahí se vulnera el derecho a salir del país. Entonces, está este derecho a emigrar, que es el derecho a salir del país, está el derecho a vivir en tu país, pero en ninguna parte se señala el derecho a vivir en otro país. Eso no existe. Ahí existe cuando los países de recepción elaboran sus determinadas leyes y regulan ese derecho al ingreso. Ahí está un poquito esta trampa desde el punto de vista conceptual, pero que claramente no existe el derecho a inmigrar. Si no, imagínate, las personas podrían moverse hacia cualquier lado. A lo mejor desde el punto de vista ideal sería fantástico, digamos, que el mundo no hubiese ningún tipo de ciudadano en el mundo, digamos, fuéramos todos iguales, pero la realidad no es esa. La realidad es que los países tienen diferentes niveles de desarrollo, tienen diferentes culturas, bueno, ese es el mundo en que vivimos, digamos, ¿no? Y por lo tanto los países tienen sus regulaciones para permitir o no permitir el ingreso de las personas. Y existen las fronteras, nos gusten o no nos gusten, pero las fronteras existen, digamos. Lorenzo, tú dices también ahí que hay ONGs que tienen como objetivo político, pareciera, generar tensiones en los estados nacionales. A ver, me gustaría que me explicara esa idea con esta idea de consagrar el derecho a inmigrar, que hay que distinguirlo de emigrar, como tú lo acabas de distinguir muy bien, como derecho constitucional, digamos, elevarlo a rango constitucional.
Por cierto, mira, y aquí yo me remonto al periodo Bachelet 1. Yo participé en el gobierno en Bachelet 1, 2014-2015. Dirigía la unidad de migración del Ministerio de Desarrollo Social y hacía parte, digamos, como tú mencionabas, del Consejo Técnico Migratorio. Y ahí se empieza a generar esta idea, porque ahí empieza todo. Cuando digo, ¿dónde empieza el problema migratorio? Ahí empieza todo, no empieza ahora, nada, empieza ahí. En el sentido de que germina esta idea de UNASUR, en donde está la idea de la ciudadanía sudamericana. Ciudadanía sudamericana, es decir, que finalmente debe existir la libre movilidad territorial de las personas en Sudamérica, sin que exista finalmente restricciones en la frontera. Y finalmente permea en el gobierno de la época, yo lo dije mucho, y la verdad que me peleé mucho, digamos, en ese momento, y por eso es que finalmente en el 2016 salí del gobierno, porque yo decía que hay que tener mucho cuidado, puesto que no estaban dadas las condiciones para abrirse desde el punto de vista de la migración de manera libre y abierta. Yo incluso en una entrevista dije, yo estoy por la migración abierta, pero una migración debe tener puertas, no una migración sin puertas, porque estaba la noción de que finalmente tenía que ser abierta. Y yo decía que no, que la migración era un fenómeno positivo. Yo estoy completamente a favor de la migración, no tengo nada contra la migración, pero tiene que ser regulada y ordenada. Curiosamente después viene esta cumbre en Marrakech y el Pacto Global de la Migración Segura, Ordenada y Regular, y todos hoy día transmiten como si fuera un mantra esta idea de la migración segura, ordenada y regular, pero en su momento no era la idea. En su momento la idea de varias organizaciones no gubernamentales, incluso internacionales, planteaban que la migración debía ser abierta. Y esto es muy delicado, Cristian, es muy delicado porque se enquistó en el gobierno de la época, se enquistaron grupos en donde esta idea predominaba. De hecho, la ley de migraciones se empezó a trabajar en ese periodo, pero no pudo terminarse. Imagínate que en una propuesta de la ley de migraciones se planteaba incluso que las fronteras no debían ser protegidas ni siquiera por la PDI, sino que una suerte de Boy Scout, digamos, ¿no? Dedicado al tema, con el tema de derechos humanos, digamos, un tema de Boy Scout, porque la gente debía entrar. Otra propuesta que se señalaba en su momento, que hoy día obviamente que nadie dice nada porque se hacen los nesos, digamos, pero se decía en su momento que los migrantes podían entrar a Chile y prácticamente se les debía entregar un permiso de trabajo estando aquí en Chile sin ningún problema. Entonces, cosas así que hoy día obviamente no se dicen, pero claramente había una tendencia que era suerte de progresismo del cual yo me alejé a partir del 19 de octubre, igual que tú, digamos, exactamente en la misma línea, digamos, me alejé porque es una locura. Y lo que planteaban, francamente, era algo completamente fuera de toda posibilidad. Y claro, Lorenzo, entiendo, perdón Lorenzo, que entre el 2014 y el 2019, me corrige si está equivocado, hubo un incremento migratorio, pero impresionante, de un 250%, un incremento vertiginoso, gigantesco. Me imagino que eso termina por producir un impacto en cualquier sociedad y comunidad. Y es lo que produjo. Hay algunos que, bueno, incluso anticipan tesis, relacionan el estallido social, lo vinculan de alguna manera con este incremento migratorio tan explosivo. ¿Cómo ves tú cuáles son los impactos que puede tener una migración tan grande en tan corto tiempo? Sí, en tres palabras. Chile tiene hoy día posiblemente 1,5 millones, un poquito más de extranjeros viviendo en Chile. La gran mayoría están en condición regular. La gran mayoría están en condición regular. Hay que tener harto cuidado con eso, digamos, ¿no? Porque de repente la gente tiende a pensar que están todos de manera irregular y no, la gran mayoría está de manera regular. El 8% de la población total de Chile, lo cual no es poco. Sin embargo, en las regiones del norte de Chile es un 13-14% de la población total del norte. En Santiago, en la región metropolitana, es cerca de un 10%. O sea, son porcentajes parecidos a lo que ocurre en los países de la Unión Europea o de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se produjo esta explosividad de la migración en muy pocos años. En muy pocos años. Prácticamente se duplica entre el 2010 y el 2018, se duplica
la población migrante, y ese es el problema, es el incremento y la explosión rápida en un corto tiempo. ¿Y eso qué implica? Implica grandes ventajas, sin duda alguna. Nosotros tenemos un problema de demográfico importante, tenemos una fecundidad, una natalidad baja, 1,5 hijos por mujer, nos falta medio hijo por mujer para el nivel de reemplazo, somos un país que envejece y por lo tanto eso desde el punto de vista demográfico es positivo. Desde el punto de vista cultural, y aquí hay gente que puede que no esté de acuerdo, y desde el punto de vista cultural hay un aporte, porque evidentemente hay una riqueza en la diferencia. Sin embargo, todos estos fenómenos son fenómenos que se tienen que llevar adelante con bastante cuidado, porque no es cosa que la gente vaya a aceptar de buenas a primeras un mundo diferente. O sea, toda la gente tiene miedo a la diferencia, y en consecuencia eso tiene que ser un proceso paulatino. En Chile, el gran problema fue que este proceso se llevó adelante sin ningún recuerdo, sin importar prácticamente nada, a pesar de advertencias, que no solamente hacía yo, digamos, que se las hice, pero a menudo y las escribí, sino que también otras personas, digamos, que conocen el tema migratorio. La migración no es un tema sencillo, es un tema que implica personas, culturas, y en consecuencia no conducirlo bien nos lleva a los problemas que tenemos hoy día. Hoy día tenemos temas de gran dificultad migratoria, sobre todo por los choques culturales, por las dificultades que muchas veces hay con el ingreso irregular por el norte de Chile, y hay localidades que están realmente sobrepasadas y con mucha dificultad. Entonces tenemos aspectos positivos, pero también tenemos aspectos negativos. Estoy conversando con Lorenzo Agar, Caminando por mi Jardín, doctor en Sociología de la Universidad de París, magíster en Planificación de Desarrollo Urbano. Lorenzo, te quiero preguntar, nosotros tenemos, una ley de inmigración, la nueva ley de inmigración del año 2021. Tú has dicho que tiene que haber voluntad y decisión política para que esa ley, trascienda en medidas con decisión, con eficiencia y sin remilgos, dices tú, porque a veces pasa con las leyes, que finalmente tenemos leyes que quedan ahí en una especie de limbo y nunca se encarnan y se van creando nuevas leyes, pero ni siquiera las anteriores se aplican y se realizan. ¿Tú crees que basta con esta ley de migraciones para enfrentar la crisis migratoria grande que está enfrentando el país hoy día? No, claramente no. La ley de migraciones, que a mi juicio es una ley bastante adecuada, y hay que decir que es una ley que, si bien se promulga bajo el gobierno de Piñera, es una ley que se venía trabajando de antes. Entonces, la verdad que uno podría decir que es una ley que tuvo además el consenso en el Parlamento, que sabemos que es difícil. Es una ley de migraciones que enfrenta adecuadamente la migración regular. Entonces, el problema es que, claro, genera todo el tema de que no es posible ahora entrar como turista y luego quedarse en Chile, sino que finalmente los permisos hay que pedirlos desde el exterior. Todo eso está muy bien, yo mismo lo propuse muchas veces, digamos, está muy bien. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy día es algo que es muy difícil manejarlo a través de la ley, que es el ingreso por pasos no habilitados. Y ahí estamos en un tremendo problema, porque finalmente la gente ingresa. Los militares que están en la frontera no están para rechazar, y tampoco lo deben hacer, para rechazar el ingreso. No pueden empezar a devolver a la gente. Lo que hacen los militares es cautelar que no ingresen personas que no sean identificadas. Y por lo tanto, lo que hacen los militares en este momento es apoyar la labor de Carabineros y de la PDI para que sean registrados y sepamos quién está entrando. Hasta ahí estamos. Y eso está bien. Sin embargo, no evita el ingreso. Ahí hay un problema, porque la imagen que se proyecta hoy día es que los militares están parando el ingreso ilegal de los migrantes. Ahora, te quiero hacer una pregunta. El presidente de la República está en terreno ahora mismo, entiendo, no sé si hoy día mismo en la región de Tarapacá, estuvo en Colcar, etcétera. La ministra también del Interior ha hecho declaraciones diciendo que el problema es Bolivia y Venezuela. ¿Cómo miras tú, cómo ves tú lo que está haciendo el gobierno hoy? ¿Es más una puesta en escena? Voy a ser bien duro en la pregunta, comunicacional, ¿o ves tú que hay una línea clara, una deriva clara que avanza en la dirección correcta?
¿Cuál es tu diagnóstico? Primero, el gran problema de la contradicción que tiene el gobierno. La mirada respecto al tema migratorio del Frente Amplio, del Partido Comunista fundamentalmente, siempre fue: la migración debe ser libre y abierta, ¿ya? Libre y abierta. Eso está en todos los documentos. Y hoy día, estando en el gobierno, se dan cuenta que no puede ser así. Entonces, pero ya tenemos ahí una primera contradicción y una dificultad. Segundo, Bolivia es fundamental, pero Bolivia, sepamos reconocerlo, no va a hacer mucho para evitar que salgan personas que están irregulares ya en Bolivia hacia Chile. ¿Cuál es el interés de Bolivia? Evitar que ese fenómeno. Entonces tiene que haber ahí una negociación muy fina, que yo desconozco, digamos, y que no sé si la están haciendo, con Bolivia, que seguramente no es nada de fácil. Eso con Bolivia, porque Bolivia no acepta, y es normal que lo haga, ciudadanos que no sean bolivianos, que sean devueltos. Y como la mayoría son venezolanos, la gran mayoría, o colombianos, no van a ser devueltos. Por lo tanto, quedan en Chile. Y Venezuela, y ahora hace poco hubo declaración de Maduro, Venezuela tampoco está siendo muy receptivo, como también es como normal, digamos, para recibir gente de vuelta en su país. Entonces, y el canciller acaba de declarar, exige al gobierno de Chile se respeten los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Claro, lógico, y es lo que cualquier canciller o país diría, digamos, hay que proteger a los ciudadanos, pero ellos no van a recibir, o van a poner dificultades, o no van a dar facilidades para recibir de vuelta a los venezolanos. Ahora Chile los puede expulsar, a aquellos que cometen delitos y todo aquello, por supuesto que los puede expulsar, pero si Venezuela no aporta, es complicado. Entonces, Chile tiene ahí dificultades con Bolivia, con Venezuela. Bueno, quizás el PC, digamos, que tiene una buena relación con Venezuela, podría ayudar, digamos, a establecer algún lazo con Maduro para hacer algo, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido, Cristian, para ser bien franco y bien transparente en esta cosa, yo creo que no tenemos mucho que hacer. O sea, es un problema grande. Y además, es un problema no tenemos mucho que hacer, ¿es un problema insoluble? ¿O qué se puede hacer y qué experiencias internacionales hay que pudieran servirnos para ver qué se podrían hacer en los próximos años, digamos? Mira, muchas veces la gente piensa que los migrantes vienen de Venezuela, que están llegando hoy día desde venezolanos que vienen de Venezuela, pero tampoco es así. En Colombia hay 2 millones de venezolanos, en Ecuador hay cerca de 1 millón y en Perú 1,5 millones. Entonces, ni siquiera es un problema de Venezuela hoy día. Es un problema que hay gente que ya ha migrado, que ya se ha movido, y que está en países que tienen dificultades, el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Ecuador, para qué decir Colombia, y por lo tanto Chile sigue siendo el país más estable y más desarrollado de la región, todavía por lejos, digamos, a pesar de que hemos bajado, pero sigue siendo un país que... Entonces, la llegada de población venezolana y también de otros países va a ser una constante. Por lo tanto, tenemos que reconocer que este es un tema extremadamente complejo, de muy difícil solución, y que francamente, si no hay una visión regional, que también dificulto que la haya, digamos, no quiero ser pesimista, pero dificulto, pero es lo que plantea el presidente Boric, digamos, una visión regional. Yo también lo diría si fuera presidente, digamos, ¿no? Una visión regional, hay que decirlo. Pero es muy difícil que los otros países que también tienen grandes cantidades de población venezolana en sus países puedan hacer algo. Pero te quiero preguntar lo siguiente. Imaginemos el escenario más pesimista, realista, ¿no? Pesimista, realista. No hay un diálogo regional, no se llega a un acuerdo regional el tema de migración. El país no puede paralizarse y decir no podemos hacer nada. O sea, imagínate cualquier gobierno que venga después. ¿Qué hay que hacer entonces en ese escenario límite? ¿Cuál es la otra alternativa desde tu mirada y tu experiencia? 50.000 ingresos por pasos no habilitados en 2021, 50.000 el 2022 y ya vamos en cerca de 10.000 en 2023. Esa es la realidad. Gente que está identificada y que luego va ingresando a Chile,
de manera, o sea, ingresa identificada, pero no regularizada. Y esas cantidades, a mi juicio, van a continuar. Por lo tanto, Chile tiene que prepararse a seguir recibiendo población inmigrante y tratar de incorporarla de la manera más adecuada posible. Evitar que ingresen hoy día por pasos no habilitados es una tarea gigantesca que implicaría grandes costos para Chile, costos desde el punto de vista político que nadie quiere asumir, porque sería, no sé, evitar que ingresen. Y sabemos que no es posible evitar que ingresen. Es una frontera, yo la conozco, digamos, una frontera que tiene 800, 900 kilómetros, hay pasos por todos lados, y mafias, digamos, que están operando, porque las mafias operan ahí fuertemente. Entonces, evitar que ingresen, la única posibilidad es que Bolivia nos diera la mano, y para que Bolivia nos dé una mano, no hacer algo gratis. Esa es la realidad. Evidente. La Unión Europea ha llegado a acuerdos con Turquía, como seguramente tú sabes, digamos, para intentar evitar que la población de Medio Oriente, incluso de África, llegue a Europa, y ha dado dinero, digamos, a Turquía para que los mantenga. Ahora, Turquía, ¿dónde los mantiene? En campamentos de refugiados muchas veces, y se han generado grandes campamentos de refugiados. No queremos que eso ocurra en Chile, pero la verdad es que la tendencia va yendo hacia allá si es que Bolivia no accede a un acuerdo para evitar que sigan pasando personas hacia Chile. Entonces, qué tremendo. O sea, dependemos en el fondo de Bolivia. Para, digámoslo, sin duda, finalmente, si Bolivia no tiene esa voluntad, nada. dependamos qué gobierno de turno va a haber en Bolivia, sabemos qué tendencia política tiene el gobierno de turno, es decir, el escenario no puede ser peor, Lorenzo, es decir, quedamos extremadamente preocupados después de escucharte, más preocupados de lo que estábamos antes del tema petróleo, digamos. No estoy para conversar contigo y decir cosas de bálsamo, ¿no? Para que estemos más tranquilos. Yo creo que aquí se cometió un pecado original en 2014-2018, un pecado original grave. Yo lo denuncié por todos lados. Y hoy día, ya con 1,5 millones, piensa tú que además tenemos la unificación familiar, que es un derecho, y que yo estoy de acuerdo. Entonces, igual cada persona que está en Chile, sobre todo los que han llegado últimamente, que sabemos que son más de 500,000 que han llegado en los últimos años, va a querer traer a sus familiares a Chile. Entonces, Chile es un país que claramente va a seguir teniendo un incremento acelerado de población migrante, y frente a eso hay que prepararse. Ahora, no hemos conversado nada del tema de integración, porque, claro, hay un tema de integración que es tremendamente importante. Piensa tú lo siguiente: el 16% de los nacimientos en Chile hoy día, 16%, a diferencia del 3% del 2010, hoy día el 16% son niños que tienen padres de orígenes diversos. 16%. Por lo tanto, tenemos en 10 años aproximadamente 200.000 niños que son chilenos, eso es muy importante dejarlo claro, son chilenos, pero que tienen un papá, digamos, de una nacionalidad mezclado con un chileno, o ambos extranjeros, ahí se reparte, no importa. Pero tenemos un grupo chileno distinto. Y fíjate que este es un tema que yo siempre lo digo cuando me toca hacer clase o hablar, digamos, es un tema que no estamos enfrentando adecuadamente, porque muchas veces hablamos de los migrantes, pero no estamos hablando de los chilenos con orígenes migrantes cercanos, ¿no? de los últimos 10 años. Y en consecuencia, ese grupo también hay que cuidarlo. Es un grupo que hay que cuidar, que no nos pase lo que tú perfectamente bien conoces, digamos, en Europa, con estos niños que nacen de personas migrantes, muchas veces de África o árabes, y que no sienten para nada la cercanía con el país donde nacieron, que puede Claro, ser Francia.
Y terminan integrando grupos radicales como ocurrió con el ISIS y como con otro grupo. Lorenzo, lamentablemente ha estado tremendamente interesante, era como si estuviéramos recién partiendo, pero te voy a cobrar la palabra y te voy a invitar de nuevo al jardín para seguir conversando este tema. Es un tema que amerita por lo menos 2 o 3 conversaciones, así que quiero agradecerte tu presencia aquí. Gracias por haber aceptado caminar conmigo esta tarde en el jardín, en este jardín sin frontera que está abierto. Tenemos un problema grande en el jardín grande que es nuestro país, que también tenemos que cuidar. Lo importante es decir la verdad al país, digamos, contarle la verdad y no venderle pomadas comunicacionales de que se está solucionando el problema, porque eso va a generar mucha frustración y puede llevar además a discursos radicales en el futuro, digamos, ante un tema tan explosivo, a discursos radicales, digamos, de corte medio neofascistas, qué sé yo, que tratando de plantear soluciones a lo que no solucionaron los gobiernos anteriores. O sea, es un escenario que hay que mirar y hay que estar atentos. Muchas gracias, Lorenzo. Muy interesante la conversación que hemos tenido contigo esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias a ti, Cristian, por esta invitación y como bien dices, es un tema que da para mucho, pero siempre hay que tener claro, a mi juicio, 2 cosas. Uno, el intentar evitar este ingreso irregular, por un lado, y por otra parte, integrar a la población migrante que está en Chile. Yo creo que son 2 cosas, 2 desafíos que de repente para algunos parece contradictorio, pero no es para nada contradictorio. Nos quedamos con esas 2 ideas fuerzas que nos plantea. Recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura al interior de la construcción, y con Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos en Desde el Jardín con los profesores de Chile. Un gran abrazo, Lorenzo. Mucho gusto haber tenido aquí en mi jardín, y a todos ustedes también tengan muy buena tarde. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.